Es parte de lo que ocurre esta noche, ya viernes en Irán, específicamente en la ciudad de Isfahan. Se reportaron supuestos ataques en Irán, Irak y Siria. La información sigue en proceso. Sí, ya dos altos mandos israelíes confirmaron el ataque al New York Times y a otros medios estadounidenses, mientras que según la agencia Reuters, un funcionario iraní descartó el ataque, pero es muy difícil descartarlo cuando hay estas imágenes. Dice que sí hubo explosiones, pero ocurrieron por la activación del sistema de defensa aéreo iraní. Vimos que hay explosiones que no son precisamente del sistema de defensa aérea. Insistió en que no hay daños en centrales nucleares. Por el momento, el Consejo Supremo para la Seguridad Nacional de Irán convocó una reunión de emergencia, pero todo esto no deja de ser parte de una realidad que ya estaba. Como ya sabíamos que Irán iba a atacar a Israel después del ataque. Esto es una reiniciación de un ataque tras otro que hizo Israel contra funcionarios, altos funcionarios en Siria de Irán, miembros de la Guardia Nacional, ahora la Guardia Revolucionaria iraní, ahora también sabíamos que después del ataque iraní iba a venir una respuesta israelí. La respuesta habrá que ver cómo trasciende, pero hasta ahora lo que hemos visto es una respuesta medida, como le habían solicitado sus aliados a Israel. A ver qué es lo que sucede ya en la mañana de viernes en Irak, en Siria, en Irak, donde se realizaron estos ataques confirmados por altas fuentes militares israelí. Vamos a tener toda esta información, está en proceso, vamos a tener la información para usted aquí en las siguientes emisiones, aquí en ADN 40. Sí, sin duda hay que estar muy al pendiente de lo que sucede en toda esta zona. Ha sido un ataque fuerte. Es un problema general que va a afectar a todo el mundo. Así que hay que estar muy al pendientes y, por supuesto, aquí en ADN 40 le tendremos toda la información. Y vamos a otro tema. La nueva encuesta de percepción de inseguridad aquí en México sigue indicando prácticamente los mismos números. Un 61% de los encuestados se sigue sintiendo inseguro en sus casas y comunidades. Muchas más las mujeres que los hombres. Mientras en algunas localidades bajó el índice de inseguridad, en otras, en 14 ciudades, la percepción de que viven en un lugar inseguro ha crecido. Sí, llama profundamente la atención la diferencia, más de 10 puntos de diferencia entre percepción de inseguridad entre hombres y mujeres. Entre mujeres es prácticamente el 70%, o sea, 7 de cada 10 mujeres en el país se sienten inseguras. Las ciudades más inseguras de México son en ese orden Fresnillo, Naucalpan, que sigue creciendo cada vez más sus índices de inseguridad, Zacatecas, Chilpancingo, Cuernavaca y Ciudad Obregón, donde prácticamente todos se sienten inseguros. Todas estas ciudades, menos Naucalpan, están gobernadas por Morena y todos esos estados están gobernados por Morena. La más segura es la alcaldía Benito Juárez, que quedó en un envidiable 11%, o sea, solamente 1 de cada 10 habitantes de la Benito Juárez se siente inseguro. Y luego están Piedras Negras, que es un logro increíble de lo que ha hecho el gobierno de Coahuila, el anterior y el actual con Piedras Negras, Coajimalpa también en la Ciudad de México, Mérida, Tampico y Los Cabos, todas ciudades gobernadas por la oposición, salvo Los Cabos, que la gobierna Morena. La violencia está presente en todo el país. Los grupos de la delincuencia organizada operan para apoderarse de las actividades ilícitas. La gente vive con miedo. ¿Qué pasó, mamá? Vámonos, agarren cascos, vámonos, quiten. Ni en sus hogares se sienten completamente seguros. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en el primer trimestre del año, el 61% de la población de 18 años y más, residente en 90 ciudades de interés, consideró que vivir en sus ciudades es inseguro. Seguridad, pues, para que anden más tranquilos. Sales a la calle, por ejemplo, yo ahorita estoy aquí con mi esposa y pues no conocemos a las personas, nos da un poco de miedo. La verdad es seguridad para tener fe en salir y no tener miedo. La gente por el miedo, pues poco a poco
pues fue dejando sus casas. Maquita gobierno. ¿Un balazo? Ajá. Nica Panamá anoche. Tanto como Nica y Panoxiwanech, Mailique, de noche, Catlacautonech, Mictica. Esta cifra representa un aumento respecto a las 2 mediciones anteriores. El estudio reveló que 18 ciudades y demarcaciones presentaron cambios estadísticamente significativos en comparación con los resultados de diciembre de 2023, 14 de ellas con incrementos considerables. Las ciudades donde las personas consideran que vivir ahí es inseguro son Fresnillo, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Chilpancingo de los Bravo, Cuernavaca y Ciudad Obregón, la mayoría gobernadas por Morena. Las regiones donde se ubican estas localidades son ampliamente disputadas por el crimen organizado, en muchos de los casos con el cobijo de funcionarios corruptos. En contraste, las ciudades y alcaldías donde la percepción de inseguridad resultó menor son Benito Juárez, Piedras Negras, Coajimalpa de Morelos, Mérida, Tampico y Los Cabos, la mayoría gobernada por la oposición. En cuanto a los resultados por género, el 66.5% de las mujeres consideraron inseguro vivir en su ciudad, cifra por arriba de los hombres que registraron un 54.5%. Sobre la percepción de inseguridad en espacios físicos, el 69.4% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. Le sigue el transporte público, las carreteras y el banco. La mañana de este jueves, el presidente López Obrador destacó la confianza que tiene la gente en las autoridades a cargo de seguridad. Confianza social en autoridades a cargo de seguridad pública. Marina está en el 88%. El Ejército, 83.9%. De la población residente en las ciudades donde aplicó la encuesta, el 33.9% consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal, mientras que el 21.5% dijo que empeorará. Bueno, y ahora que habrá debate el domingo entre los candidatos en la Ciudad de México, en esta encuesta hay unos datos que llaman profundamente la atención. La percepción de inseguridad en la Benito Juárez es la mejor del país, 11 puntos apenas de percepción de inseguridad. En Iztapalapa aumentó más de 10 puntos, está alrededor del 70%. Por lo menos es para tomarlo en cuenta. Hoy se presentó también un nuevo libro de nuestro colega, nuestro amigo Pablo Iriart, 2.520.000 millones de pesos. El costo, se llama el libro, pone esta cifra, el costo de una locura. Ahí tuvimos el honor de ser uno de quienes presentó este nuevo libro de Pablo Iriart. Cifras, datos y un arduo trabajo de investigación llenan las páginas del nuevo libro del periodista Pablo Iriart. Un libro cuyo contenido, pues, tal vez no resulta grato, aunque sí espero que resulte útil. Estuvo acompañado de Jorge Fernández Menéndez, Julián Andrade y José Carreño. En nuestro trabajo de periodistas, la lucha de la memoria contra el olvido es fundamental. También dice Borges que no nos une el amor sino el espanto, y yo creo que muchos de los que estamos aquí también estamos unidos no solamente por el amor, en algunos de los casos hay una profunda amistad, sino también por el espanto de lo que está ocurriendo. En los trabajos de Iriart siempre gravitan en el periodismo, como reportero, lo es desde la dirección de un diario, en la conducción de un noticiero, en la redacción cotidiana de su columna o en los reportajes que ha realizado. La lectura del libro de Pablo me remitió a una cosa verdaderamente, a un estado de ánimo bastante depresivo, en el sentido de el libro es una concatenación de cifras, una danza de billones en este caso, pero de billones perdidos en estupidez. Jorge Fernández Menéndez compartió un breve análisis de lo que ocurre en el México actual. Que el daño
en estas batallas culturales que se libran en el país ha sido terrible. Yo no sé cuál es el costo de 180,000 muertos. ¿Alguno de ustedes puede ponerle un valor a 180,000 asesinados? Y hay que sumarle los 50,000 desaparecidos que hay en este sexenio. Esta obra de 136 páginas está disponible en las principales librerías. 2.520.000 millones de pesos es solo lo que perdimos por lo que dejamos de crecer. De haber crecido al ritmo que era tan malo de los gobiernos anteriores, habríamos tenido esta cantidad adicional. Aparte está los varios billones de pesos que se tiraron en obras faraónicas, inútiles, inauditables, opacas, y hasta ahí le dejamos ese dinero tirado. Para ADN 40, Iván Aviña en las imágenes, Javier Suárez, Fuerza Informativa Azteca. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, ya ha comenzado la convención bancaria en el puerto de Acapulco. Arrancó la edición 87 de la convención bancaria en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se da a 5 meses del paso del huracán Otis. Los principales líderes del sector financiero mexicano se reunirán hasta el viernes 19 de abril. La finalidad, analizar los retos y oportunidades que enfrenta la economía local y del resto del mundo. De inicio, la Asociación de Bancos de México destacó la fortaleza y solidez de la banca en nuestro país. Y es el sector con mayor capital invertido en el país, 1.6 billones de pesos. Es uno de los sectores que más aporta en la recaudación fiscal en el país. Y tenemos un sistema de pagos que es de los más eficientes en el mundo. Y el nearshoring fue uno de los temas en este inicio. Cada año, el nearshoring puede generar más de 10,000 millones de dólares adicionales en inversión extranjera directa y 35,000 millones de dólares en exportaciones adicionales. Es una gran oportunidad para nosotros. Un mayor crecimiento económico también genera una demanda de crédito mayor. Pero otros temas también estuvieron presentes en esta convención. Hablé con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza. Le preguntaba yo cuál es la solicitud, la más importante, solo una, que no le cambien las reglas del juego a los banqueros. Esto en reminiscencia de lo que ocurrió hace 6 años aquí en Acapulco, en la convención bancaria, cuando el ahora presidente López Obrador se presentó en este escenario como candidato y justamente hizo esa oferta a los banqueros. Dijo que no iba a haber cambio de reglas al sistema bancario desde, digamos, la supervisión bancaria, la regulación bancaria, no habría ese cambio de reglas del juego, y esto permitió una intensa competencia de los bancos durante los últimos 6 años. Mañana estarán en esta convención los 3 candidatos a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, para dar a conocer sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 2 de junio. Y la ceremonia de clausura estará encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, a los bancos les ha ido muy bien este sexenio, a todos los bancos han tenido muy buenos números, es de los sectores económicos que mejores números han tenido, pero yo no festejaría tanto. Mire usted, tiene en el 2024, en este año, el déficit fiscal ha aumentado de forma dramática, al 5.2% del PIB. Hay una reducción de las expectativas de crecimiento, hay compromisos impagables. El déficit cero que se propone para el 2025 es imposible. Entonces, hay un riesgo, esto ya lo hemos vivido. Por ejemplo, tenemos una economía con alfileres, la economía no está mal. La economía está bien, o mejor dicho,
le está bien en la iniciativa privada, está bien en las empresas, pero no está bien en términos de gobierno, porque tienen todo el presupuesto etiquetado. Eso quiere decir que ya todo el presupuesto para el año próximo, para quien sea Claudia Xóchitl la presidenta, prácticamente la gran parte del presupuesto ya no lo puede mover, está comprometido. Hay una buena noticia, si es Claudia, ya anunció que se quedaría por lo menos un año Rogelio Ramírez de la O. Si la economía está tomada con alfileres, por lo menos Rogelio Ramírez de la O sabe dónde están los alfileres. Y Viviana, como nos sobran recursos, le estamos regalando 40,000 litros de petrolíferos a Cuba. Lo que se van solamente en un barco, son varios barcos al año que van hacia Cuba. Estamos financiando proyectos en Nicaragua, le estamos regalando dinero y despensas a Venezuela. Nuestros socios a los que le damos dinero, recursos petrolíferos, son, Viviana, las dictaduras. Bueno, y la pregunta es... Las peores de América Latina. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Cuba? ¿Qué está haciendo Venezuela? ¿Qué está haciendo Nicaragua? Por México, Jorge. Votos en la CELAC, pero no, o en la OEA, pero no veo mucho más, porque no tenemos prácticamente intercambios. Son recursos que les damos a cambio de nada. Es apoyo político a países que tendríamos que denunciar por violadores consuetudinarios de los derechos humanos. Bueno, y te faltó sumar las becas que se le va a dar a los migrantes que regresen a sus países, que todavía no se tiene esa cifra estimada. Pero bueno, ya, mira, en verdad ya no sabes si reír o llorar, pero es una vergüenza cuando hace falta tanto en México. Hay tanta gente que necesita desde comida hasta servicios de salud. Y vamos a otro tema. Este es un tema en verdad muy triste, porque además de todo ocurre muchísimo en nuestro país. Salvador Cacho fue víctima de abuso sexual desde que tenía 6 años. Ahora que la ley ha cambiado recientemente y ese delito ya no prescribe, ¿por qué? Porque a estos chicos les toma años poder hablar. Finalmente se atrevió a presentar su denuncia. Ha señalado a quien es su agresor, fue detenido, pero ha llevado su proceso en libertad. Mañana tendrá que enfrentarse nuevamente con esta persona. Esta es la historia de Salvador Cacho. México es el primer país del mundo en abuso infantil. Detrás de cada uno de estos niños y niñas abusadas hay una vida trastocada. Casi siempre sus abusos sexuales se dan en un entorno familiar, donde los menores deberían de estar más seguros. La violencia sexual no discrimina, no importa si se es mujer o hombre. Todos los menores de edad están expuestos a ser víctimas de este tipo de violencia. Salvador Cacho nos cuenta cómo fue abusado por su tío desde que tenía 6 años. Los abusos continuaron hasta que cumplió los 13 años. Yo fui víctima de un primo hermano de mi mamá, con quien tenía una relación muy cercana. La diferencia de edades era muy corta. Él me lleva 8 años. Por lo tanto, la relación no era de tío-sobrino, sino una relación bastante estrecha. Vengo de una familia pues, muégano. Entonces, nuestras convivencias eran realmente muy cercanas, ¿no? Montábamos a caballo los fines de semana, jugábamos a frontón los domingos en la fábrica, comíamos en casa de mi bisabuela todos los domingos. Las interacciones eran constantes. Pasaron años para que Salvador se atreviera a contar su historia. Las estadísticas demuestran que a un menor le puede tomar por lo menos una década narrar un hecho de abuso sexual. Hoy, la ley especifica que en casos de violencia sexual en menores, estos ya no prescriben. En la Ciudad de México, la reforma al Código Penal ha dicho específicamente que las personas menores de edad, víctimas de delitos sexuales, pueden denunciar a su agresor hasta 30 años después del ilícito. Apenas en febrero pasado, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una minuta en la que se plantea duplicar las sanciones por abuso sexual contra menores, sobre todo cuando este delito sea cometido por algún profesionista que se desempeñe al servicio de las niñas, niños o adolescentes, o un menor que esté bajo su custodia. A mí el 29 de febrero fue uno de los mejores días de mi vida, cuando salí del búnker con mi carpetita presentando la denuncia y mi denuncia. Ese día, para mí, pude hacer algo de justicia.
De acuerdo con Salvador, el pasado 12 de abril se giró una orden de aprehensión contra quien él denuncia como su agresor. Y al día siguiente fue detenido. Se realizó su primera audiencia, donde un juez determinó que podía llevar su proceso en libertad, lo cual ha objetado la defensa de Salvador. Mañana se llevará a cabo una nueva audiencia en los tribunales de la Ciudad de México, en donde Salvador tendrá que enfrentarse con la realidad de ver nuevamente a su agresor. Él espera que se haga justicia. Bueno, la próxima semana, a ver cómo se desarrolla esta historia, vamos a seguir con ella. Reinició hoy el juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso del pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, y para muchos el futuro del expresidente está, mire usted, está en manos, vaya paradoja, de su esposa Melania. El juicio de Donald Trump podría comenzar este lunes y podría durar 6 semanas. Este jueves quedaron seleccionados los 12 miembros del jurado. Se trata de 7 hombres y 5 mujeres. También fue elegido un suplente y faltan otros 5 que podrían ser escogidos este viernes. El juez, Juan Merchan, los fiscales y los abogados defensores pasaron horas durante 3 días esta semana preguntando a los posibles miembros del jurado sus opiniones sobre Trump. Mientras tanto, el expresidente volvió a calificar de ridículo el proceso penal en su contra, que podría perjudicar su candidatura para buscar su regreso a la Casa Blanca. Just say that I'm supposed to be in New Hampshire, I'm supposed to be in Georgia, I'm supposed to be in North Carolina, South Carolina, I'm supposed to be in a lot of different places campaigning, but I've been here all day on a trial that really is a very unfair trial. Trump, quien fue presidente de 2017 a 2021 y es el presunto candidato presidencial republicano en las elecciones del 5 de noviembre, y ha negado las acusaciones. This is a trial that should have never been brought. It's a trial that is being looked upon, looked at all over the world. They're looking at it and analyzing it. Every legal pundit, every legal scholar said this trial is a disgrace. We have a Trump-hating judge. Los fiscales sostienen que Trump buscaba retener información comprometedora sobre su vida privada a los votantes justo antes de las elecciones de hace 8 años. El expresidente de Estados Unidos enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago por $130,000 realizado con la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Este fue realizado con recursos de su campaña electoral presidencial de 2016. El pago fue para evitar que Daniels hablara sobre el encuentro sexual que supuestamente tuvo con Trump en 2006, cuando llevaba 1 año casado con Melania Trump. Este caso incluso provocó distanciamiento de Trump y Melania. No solo ahora, desde que las acusaciones salieron a la luz en 2018. Personas cercanas a Melania indican que ella apoya a Trump en el caso contra Stormy Daniels, pero ella cree que se trata de un asunto que solo le corresponde a él. Especialistas ven a Melania como una pieza fundamental en la campaña presidencial de Trump. Una parte importante es la recaudación de fondos. Esto se debe a que existen sectores que aportan a la campaña de Trump a cambio de pasar un tiempo con Melania, poder platicar con ella, como ocurre con un grupo republicano que lucha por los derechos de todos, incluida la comunidad LGBT. Ellos esperan ver a Melania en un evento programado para este sábado, en el que han pagado $10,000. Hasta el momento, Melania ha sido selectiva con sus apariciones en público, junto a su esposo. Recientemente estuvo en la visita del primer ministro de Hungría en Mar-a-Lago, Florida. También se le vio con Donald Trump llegando a votar en las elecciones primarias del Partido Republicano en Florida. Sin embargo, la ausencia de Melania podría poner a Trump en terreno inestable. Hasta el momento, el juez Merchan dijo que la señora Trump podría estar entre los posibles testigos a medida que avance el juicio, lo que confrontará la evidencia del caso Daniels y el testimonio de su esposa. De ser declarado culpable, Trump podría recibir una pena de prisión de hasta 4 años.
Bueno, y no está en una situación nada fácil Melania Trump, pero sin duda será un pilar a ver cómo reacciona, cómo trabaja en estos próximos días, o en estos próximos meses, junto a su marido rumbo a la Casa Blanca. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero lo esperamos muy puntualmente mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Muchas gracias.